Y hoy madrugamos para aprovechar el día. Volvemos al necroturismo aquí en París. Ya fuimos por el cafecito de la mañana. Hoy me acompaña mi amigo Leighton. Y hoy venimos a otro de los cementerios más importantes de París. Estamos en Montparnasse. En la Edad Media, la colina del Parnaso, o Montparnasse en francés, estaba situada fuera de los límites de la ciudad. El lugar donde se encuentra el cementerio era utilizado por horticultores y estaba ocupado por 3 granjas. A pesar de que el cementerio se inauguró oficialmente en 1824, ya desde el siglo XVII el terreno se comenzó a utilizar como lugar de sepultura privada para la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios. Durante la Revolución pasó a ser propiedad de la asistencia pública y comenzó a ser usado como un camposanto de caridad en el que se depositaban los cuerpos que no eran reclamados en los hospitales. Fue solo hasta 1801 que Nicolas Frochot, prefecto de París, compró el terreno para la ciudad con el fin de construir ahí un gran cementerio, que como ya comentaba fue inaugurado finalmente en 1824, 20 años después que Père Lachaise. Igual que Père Lachaise, nos encontramos con un mapa a la entrada del cementerio que nos dice todas las personalidades que se encuentran enterradas aquí. Tenemos un código QR para escanear, aquí vamos a poder ver el mapa. Así que vamos allá. El cementerio fue originalmente conocido como el Cementerio del Sur y estaba destinado a sustituir los antiguos cementerios de Vaugirard y Sainte-Catherine, hoy desaparecidos. Cuenta con una extensión de 19 hectáreas y es el segundo más grande de París después de Père Lachaise. Y la primera tumba con la que nos encontramos es con la de 2 intelectuales que están enterrados juntos. Son Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Se conocieron en París en octubre de 1929 y se enamoraron profundamente. En aquel entonces eran solo 2 brillantes jóvenes estudiantes de filosofía, pero estaban destinados a convertirse en 2 de los pensadores más influyentes del siglo XX. Jean-Paul Sartre abandonó este mundo el 15 de abril de 1980 a causa de un edema pulmonar. Tras su muerte, su amada Simone de Beauvoir escribió el libro La ceremonia del adiós, que concluye con la frase: su muerte nos separa, mi muerte no nos reunirá. Así es, ya es demasiado bello que nuestras vidas hayan podido juntarse durante tanto tiempo. Simone murió el 14 de abril de 1986 a causa de una neumonía, solo un día antes del 6º aniversario de la muerte de Sartre. Su cuerpo fue enterrado junto al de su amado. Igual que ocurría con la de Oscar Wilde en Père Lachaise, esta tumba está decorada con muchos besos que les deja la gente en la lápida. Mensajes, cartas, flores, regalos, algunas monedas. Y la segunda que nos encontramos en este paseo por Montparnasse es la tumba del presidente mexicano Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un político, militar y dictador mexicano que se desempeñó como presidente durante más de 30 años, convirtiéndose en el mandato más largo ejercido por una misma persona en dicho país. En 1911 fue exiliado a París, donde murió a los 84 años el 2 de julio de 1915. Nacido en 1817, muerto en 1875, nos encontramos con la tumba del señor Pierre Larousse. Pierre Larousse fue un gramático, pedagogo y lexicógrafo francés, reconocido por ser el creador del mundialmente famoso diccionario enciclopédico Larousse. Dicen que estaba tan obsesionado con su trabajo que el nivel de estrés al que se sometía le llevó a sufrir un derrame que le quitó la vida el 3 de enero de 1875 cuando contaba con 57 años. Y llegamos a la tumba de Jeanne Sever, también conocida como la musa de Godard, esta actriz norteamericana que murió con apenas 40 años aquí en París, y sobre la cual se han tejido muchas teorías acerca de su muerte, porque si bien se concluyó que había sido un suicidio, hay bastantes dudas al respecto. Jeanne Seberg fue una actriz norteamericana conocida por sus papeles en películas como Juana de Arco de 1957 y Lilith de 1964, entre muchas otras que la catapultaron a la fama. Era conocida por apoyar los derechos civiles y hacer generosas donaciones a grupos pacifistas, grupos que luchaban contra la discriminación racial y causas benéficas. Fue por esta razón que el FBI la incluyó en una lista negra. Una serie de documentos desclasificados demuestran que el Departamento de Contrainteligencia norteamericano tenía la orden de acosarla, intimidarla
intimidarla, difamarla y desacreditarla. Sus líneas telefónicas estaban intervenidas y en repetidas ocasiones fue atacada físicamente como medio de intimidación. Seberg desapareció el 30 de agosto de 1979. 9 días después, el 8 de septiembre, su cuerpo fue encontrado envuelto en una manta en el asiento trasero de su Renault, estacionado cerca de su apartamento de París en el distrito 16. Aunque las autoridades informaron en ese momento que se trataba de un suicidio, las circunstancias en las que se halló el cadáver y la exagerada cantidad y mezcla de sustancias que se encontraron durante la autopsia, unido al hecho de que en algunos de los documentos desclasificados se le menciona como un objetivo que debía ser neutralizado, hace dudar mucho de la versión oficial. Esta es una de las tumbas más llamativas del cementerio. Se trata de un gato recubierto de cerámica con el nombre Ricardo dibujado en el vientre. Es muy difícil encontrar información sobre la persona que se encuentra enterrada ahí, pero después de rebuscar en distintos foros pude encontrar algunos datos biográficos interesantes. Se llamaba Ricardo Menón, era argentino y trabajó durante 10 años como ayudante de la reconocida artista Niki de San Faley. De hecho, fue ella misma quien hizo la escultura que adorna su tumba. Ricardo llegó a ser mucho más que un asistente para Niki. Era su amigo y confidente. Cuentan que ella sufrió una grave enfermedad que le impedía andar y él se ocupó de ella esmeradamente, llevándola en brazos a todas partes. Por aquel entonces vivían en California. Dicen que un día le presentó a otro joven argentino llamado Marcelo Citelli para que le reemplazara como su asistente y se marchó a París sin dar muchas explicaciones. Ahí se estableció en el barrio latino. Ricardo se había enterado de que había contraído VIH. Niki no lo supo hasta 2 años después cuando lo hospitalizaron. Ella siempre lo comparaba con un gato. Le parecía un hombre orgulloso, misterioso y sensual. Al verlo en el hospital en un estado de extrema gravedad y sabiendo que el inminente final se acercaba, le prometió que haría una escultura del gato en su honor, y él le pidió que la pusiera sobre su tumba. Ricardo murió a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA en 1989. En su epitafio se lee: a nuestro gran amigo Ricardo, que falleció demasiado joven, amado y apuesto. Y nos encontramos con la tumba de otra actriz. Ahora estamos al lado de la última morada de Sylvia López. Sylvia López fue una modelo y actriz francesa. Participó en un total de 8 películas, haciendo uno de sus papeles más notorios como antagonista en Hércules Desencadenado de 1959. Solo unos meses después perdió la vida a causa de una leucemia cuando solo contaba con 26 años. Y al fondo nos encontramos con la Torre de Montparnasse, el edificio que fuera el más alto de París hasta el año 2011, cuando la defensa le quitó el puesto después de las remodelaciones que le hicieron. Esta tumba dice: a la memoria de Gabriel Cahen, 1888-1944, muertos en Auschwitz. El cementerio de Montparnasse esconde también algunos datos curiosos. Se cuenta que fue objeto de profanación entre el verano de 1848 y marzo de 1849, cuando comenzaron a aparecer desenterrados los cadáveres de mujeres que fueron sacadas de sus tumbas para cometer con ellas actos de necrofilia y canibalismo. El 10 de julio de 1849 se abrió una investigación formal y designaron a un grupo de guardias para custodiar el Camposanto y atrapar al que ya por entonces se conocía como el vampiro de Montparnasse. Finalmente, durante una de sus incursiones nocturnas, el individuo fue avistado por uno de los guardias que logró herirlo con un disparo. Al atraparlo, se dieron cuenta que se trataba de un sargento del ejército llamado François Bertrand. Fue sometido a un consejo de guerra donde el médico le describió como monomaníaco, destructivo y erótico. Fue condenado a 1 año de prisión por violación de sepulturas. Se suicidó el 25 de febrero de 1878 cuando tenía 54 años. Capilla de los 12 Apóstoles, donde reposan los cardenales de París. Este que acabo de encontrar, sí tengo que decirles que me tomó por sorpresa porque no sabía que había fallecido y realmente es una persona que admiro un montón. Un guitarrista magnífico, compositor magnífico, el señor Ronald Diens. Roland Diens fue un prolífico guitarrista clásico de origen tunecino y nacionalidad francesa. Múltiples veces premiado, es un referente por su poderosa técnica y notorias habilidades como arreglista y compositor. Se desempeñó además como profesor del Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Murió el 29 de octubre de 2016 a la edad de 61 años a causa de un cáncer de lengua. Otro imperdible de Montparnasse, Julio Cortázar.
Julio Cortázar fue un escritor argentino y uno de los más grandes de la literatura latinoamericana. Su obra es reconocida a nivel mundial y ha inspirado al teatro, la música y el cine. Su segunda novela, Rayuela, se transformó en un clásico de la literatura. Fue perseguido por la dictadura militar argentina y sus obras fueron prohibidas en dicho país. En respuesta a ello, tomó la nacionalidad francesa. Visitó por última vez su país a principios de diciembre de 1983, luego de las elecciones presidenciales que marcaron la vuelta a la democracia. El 7 de diciembre volvió a París, donde murió el 12 de febrero de 1984 debido a una leucemia. Montparnasse, a diferencia de Père Lachaise, es un cementerio accesible y fácil de recorrer. La lista de personajes famosos enterrados en él es extensa y muy variada, desde políticos como el expresidente francés Jacques Chirac hasta artistas como el actor Jacques Demy, pasando por el cinéfilo Henry Langlois, el caricaturista Gus y el periodista George Welinsky, muerto durante el atentado a la revista Charlie Hebdo en el 2015. Y con esto vamos terminando este recorrido por el cementerio de Montparnasse. Un cementerio mucho más pequeño que Père Lachaise. Increíblemente me sorprendió con muchas personalidades que pudimos encontrar aquí. Una parada imperdible para los necroturistas que visiten París.